vamos a ir adelante y hacia atrás en el tiempo para poder tener una mirada holística y comprender o aprehender lo que está sucediendo dentro del Partido de la Liberación Dominicana y dentro de la candidatura presidencial, la virtual candidatura presidencial de Abel Martínez Durán. Mire, es importante entender cómo sale el PLD del poder en el año 2020. Para las elecciones del año 2020, no voy a entrar en los pormenores de cómo se llegó a ella, lo que pasó, pero sí que el PLD sale muy desacreditado de ese proceso electoral y el del poder después de 20 años al frente del poder, de la cosa pública, 16 de ellos de manera ininterrumpida. Sin embargo, el PLD, que todos esperábamos que hiciera una especie de mirada introspectiva para revisar su actuación durante todo este tiempo, las cosas positivas, las cosas negativas, y aprender y aprehender de ellas, pues, y que luego de esto se iniciara todo un proceso de reforma interna a partir de los resultados de esa reflexión interna, esa mirada introspectiva del partido, que le permitiera la construcción de un nuevo relato que iba a dar como resultado una nueva imagen partidaria, con ello un fortalecimiento de sus organismos internos, un reforzamiento de sus liderazgos locales, y esto podría llevar a la escogencia de un nuevo candidato presidencial para el certamen del año 2024 que respondía a esas realidades y la articulación de un proyecto presidencial exitoso, un proyecto que respondiera a los anhelos y ansiedades de colectivos, a los anhelos y a las expectativas de la sociedad dominicana, como un resultado de la insatisfacción por la opulencia, la corrupción y la ostentación de sus pasados gobiernos. Todos estábamos expectantes con esto, pero eso no se hizo. Y el PLD avanzó a un congreso electoral que nos valió varias entregas que están en la plataforma, que usted lo puede buscar y verá la crítica nuestra en ese momento, que siguen siendo la misma. Y luego de este congreso, pues, que más adelante hablaremos de ello, las implicaciones que tiene, avanzó en la construcción de un engendro que su presidente Danilo Medina y su secretario Charlie Mariotti llamaron la consulta. Una actividad ilegítima porque nos trenca, porque se apartaba de los plazos del cronograma de la Junta Central Electoral. Esta consulta tenía como objetivo definir un candidato virtual de cara a las elecciones del año 2024, algo en ese momento contraproducente, porque no estaba pautado, no había iniciado, no había abierto el cronograma electoral de la Junta Central Electoral. Y de esa consulta, de ese certamen apartado de lo legal, sale la candidatura virtual presidencial de Abel Martínez Durán. Una candidatura con poca credibilidad, un candidato sin discurso, sin dominio temático, narcisista, prepotente, altanero, y con una serie de quejas de sus colaboradores y subordinados por el estilo que impera o impregna a todo lo que está a su alrededor. Y si nos fijamos, los perdedores de esa consulta en la que él resultó ganador no se integraron a la misma. Podemos ver el caso de sus dos más cercanos competidores, Margarita Cedeño
y Francisco Domínguez Brito. Ellos no se integraron, como no se integraron otras corrientes internas del partido al triunfo de Abel Martínez Durán, a esa virtual candidatura presidencial que habían elegido de una manera mostrenca. Y es por eso, entre otras cosas, que en vez de crecer esta candidatura, en vez de marcar tendencia hacia arriba, esta candidatura de Abel Martínez Durán no crece. Y los resultados los hemos estado viendo en las encuestas que han estado saliendo, que particularmente entiendo que todas lo han ayudado, porque le dan unos números que, conociendo el mercado electoral, conociendo esa franquicia política, entendemos que han sido más que generosos con los valores que le están marcando. Pero como si fuera poco, hasta ese punto viene el colmo de la improvisación, porque tras la renuncia de su coordinador de campaña, Francisco Javier García, el virtual candidato del PLD hace algo insólito. Por eso lo llamo el colmo de la improvisación. Y es que el mismo Abel se convierte entonces en su propio coordinador de campaña. El candidato asume la coordinación de su campaña electoral. Algo inaudito, señores, que yo creo que eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Y si ustedes lo han visto, pues en los comentarios déjenmelo saber y hagan sus comentarios al respecto. Esto lo que refleja o parecería reflejar es que Abel Martínez Durán, el virtual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia para saber que el candidato electoral de un partido político no puede él mismo encarnar su dirección o, como ellos le han llamado, su coordinación de campaña, porque de asumir su propia campaña corre el riesgo de disgregarse en menudencias, en minucias, y no podrá estar atento a lo que realmente es importante, a lo que un partido y sus militantes, a lo que una fracción del país o una parte del país espera que haga un candidato, que es trabajar su discurso. Sobre todo eso, mejorar el discurso, porque usted necesita saber un mínimo de temas de la vida nacional para poder enfocarse, y cuando usted acude a una entrevista o tiene que dar su opinión sobre un tema particular, usted tener cierta profundidad teórica, y si no tiene profundidad, por lo menos en lo superficial, usted poder nadar y hacer un buen papel. Por eso es que en octubre del año pasado, después del 15 de octubre del año pasado, cuando Abel Martínez Durán ganó la consulta del Partido de la Liberación Dominicana, que lo convirtió en su virtual candidato presidencial, desde esta plataforma de Alfredo en Directo recomendamos que se retirara un par de meses, 2 o 3 meses, a pulirse en temas como economía política, derecho de cuarta y quinta generación, los temas que dominan la agenda política y mediática de este siglo XXI. Entonces, cuando un candidato se enfoca en la táctica política, pues pierde el horizonte estratégico, y por eso es que no es recomendable que el candidato mismo lleve su campaña política, ser coordinador de su campaña política, porque tiene que mostrar tranquilidad mental, tiene que estar tranquilo para no cometer los errores políticos que son los que dan al traste con una campaña electoral. Y por eso vemos que el virtual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana lleva una candidatura como un barco sin brújula, como una especie de galloloquismo político que no parece que llevarán esa candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana a buen puerto.